Prometido un vídeo para explicarles el tema 5 y vamos para allá. Me subí un poquito de volumen, espero que se oiga bien. Bueno, tema 5. Conversión y adaptación de documentos XML. Bueno, voy a intentar hacer una explicación un poco complementaria a lo que hay en los apuntes, porque si no sería un poco absurdo. Vamos, no voy a leer lo mismo que ponen aquí. Intento siempre tener una parte diferente para que se pueda interpretar correctamente los apuntes. Bueno, ¿qué es esto de XML, XSL? Bueno, XML ya sabemos lo que es, XSL, XSLT, este tipo de cositas, ¿no? Bueno, o para qué sirve principalmente, o cuál es la necesidad de tener que utilizar este tipo de tecnología. Bueno, principalmente nosotros venimos de donde venimos, porque al final todo esto es una cadena. Venimos de XML. De XML lo que hemos visto después han sido DTD y esquemas XSD para hacer validaciones sobre esos documentos, para comprobar que cumplen una serie de reglas. Pero también lo que nos puede interesar, o lo que nos va a interesar siempre, va a ser extraer esos datos del XML. No tienen sentido en principio, exceptuando en algunas ocasiones, pero el proceso que vamos a hacer es extraer la información que hay dentro de los nodos XML y hacer algo con ellos. Entonces surgió una tecnología por ahí por los años finales de los 90, por ahí principios del 2000, que lo que te permitía era decir, oye, yo lo que tengo en un XML, lo que quiero es mostrarlo en algún tipo de pantalla o de interfaz de usuario. ¿Cómo se hacía eso? Pues lo que dijeron fue, oye, vamos a definir un conjunto de instrucciones que, aplicadas a ese XML, yo genere una salida diferente. Por ejemplo, yo tengo un XML con una serie de datos y yo lo que quiero es generar una salida en HTML. Tengo dos opciones, o me pongo y pico directamente el HTML con esos datos XML. Cuando digo picar me refiero a escribir, teclear, hacerlo en método piedra, como lo quieran llamar. Pero claro, eso no es ni eficiente ni es mantenible. Porque también puede darse la circunstancia de que en un momento determinado yo quiero que esa salida sea en HTML, o puedo querer que esa salida sea en una hoja de cálculo o en PDF. O sea, para una misma información, lo que me puedo encontrar son diferentes formatos de salida. Eso lo habrán visto en muchas páginas por ahí, que tú tienes pues una página donde tienes cierta información y en alguna parte de la página te encuentras una serie de iconos o botones que es salida para PDF, para XLS, o sea, para formato Excel, o CSV, o HTML, o incluso un fichero de texto. O sea, unos mismos datos, que son los que se encuentran en XML, yo le quiero aplicar diferentes formatos de salida, que se me muestren en diferentes formatos. Entonces, lo que les decía, si yo eso lo voy a hacer a mano, lo voy a picar ahí, bueno, pero para HTML así, para un fichero de texto tengo que hacerlo así, para un PDF hay que hacerlo así, pues eso es inmanejable, porque cualquier modificación me supone modificar en 4 programas distintos. En cambio, con esta tecnología, con esto que se llama hojas de estilo XSLT, yo lo que puedo definir es una serie de instrucciones dentro de ese fichero que, aplicados al XML y aplicadas a una transformación, la unión del XML y del XSLT, me genera un formato de salida. Y vamos a ver un ejemplo así ya rápido, ¿vale? Porque yo creo que antes de explicar un poquito, primero situarnos donde estamos y centrarnos donde estamos. Esta es una página muy conocida, que a mí me gusta mucho, que se llama freeformatter.com, está por ahí, que tiene diferentes formateadores, parseadores, como lo queramos llamar, convertidores. Bueno, entonces nos sirve mucho o nos da bastante ayuda para hacer este tipo de cositas que vamos a hacer. Vamos a suponer que yo tengo aquí este XML, ¿vale? Un XML clásico, biblioteca, libro, dentro del libro título, autor y fecha de publicación, con un atributo, libro, título, autor, fecha de nacimiento, etcétera, etcétera, fecha de publicación, etcétera, etcétera. Lo primero, que esto es del tema pasado, pero bueno, UTF-8. UTF-8 es un conjunto de caracteres que me permiten cosas como esta. Lo digo porque, como corrigiendo la tarea he visto muchos ISO 8859,
pues yo recomiendo siempre tirar a UTF-8 cuando estemos codificando en el lenguaje en castellano, pues nos interesa bastante. Yo tampoco recomiendo utilizar mucho las ñes en nombres de atributos o en nombres de elementos, pero bueno, esto es otro tema que se escapa un poco. Un XML. Y después tengo otra ventanita debajo que es el XSL, o sea, cuáles son las instrucciones que yo voy a poner para hacer una transformación. Vale, pues esta es una aplicación muy sencillita. Fíjense que son XML por un lado, los datos, y por otro lado, las instrucciones. En este caso no tengo ninguna instrucción, ¿vale? Lo único que estoy definiendo es el documento XML, un XSL, un documento XML también, y la definición de la hoja de estilo, ¿vale? Con un nombre de espacio que va a ser siempre ese de ahí. Con lo cual, las instrucciones las pondríamos aquí dentro. Ahora haremos algún ejemplito un poquito más detallado, pero para que vean ustedes cómo es el proceso. Yo este XML con este XSL pues le voy a transformar, o lo voy a transformar, y lo que me da es pues el documento XML ya transformado, con una salida ya transformada, que son estos datos que tengo aquí, ¿vale? Y fíjense que los datos son título y autor. Título y autor, la fecha de publicación no tiene datos. La fecha de publicación es un atributo, por eso no aparece, ¿vale? Pero vamos a hacer alguna cosita un poquito más compleja. Vamos a coger un ejemplito un poquito más curioso de los que yo tengo por aquí. Y, por ejemplo, lo que voy a decir es, quiero que me devuelvas toda la información, ¿vale? Entonces, voy a modificar el XSL. Insisto, esto, no se preocupen por esas cosas que aparecen ahí. Bueno, esto ya lo deberían saber, espacios de nombre, pero por este código no se preocupen porque es lo que vamos a aplicar hoy. Pero sí quiero que vean para qué sirve. Y yo lo que voy a hacer aquí ahora, ya le estoy aplicando una serie de instrucciones en XSL para que me muestre algo de información. ¿Vale? Entonces le doy a transformar de nuevo y ahora ya me aparece correctamente también el dato de fecha de publicación. ¿Por qué me aparece el dato de fecha de publicación? Porque le he dicho que quiero que me muestre también el atributo año que pertenece al elemento fecha de publicación. ¿Vale? Con lo cual, lo dicho, ¿para qué sirven los XSL? Pues me sirve para yo poner un conjunto de instrucciones y dentro de ese conjunto de instrucciones, pues poder transformar una salida. Vamos a hacer otro ejemplo, quizás un poquito más, que les va a sonar un poquito más. Vamos a este de aquí. Seguimos con el mismo XML y vamos a cambiar las instrucciones que tengo dentro del XSL. ¿Vale? Fíjense que los nodos que yo tengo dentro del XML son libro, autor y título. ¿Vale? Insisto, definición de cabecera del documento XML, espacio de nombre, lo tengo que poner sí o sí. Estoy utilizando el prefijo XSL, con lo cual es el prefijo que le voy a aplicar a mis instrucciones XSL, pero fíjense que aquí aparecen algunas cositas mezcladas con HTML. Me aparece la etiqueta P. La etiqueta P es una etiqueta de párrafo, ¿vale? Con lo cual, si yo empiezo un poco a interpretar esto, lo que me encuentro aquí es, estoy diciendo, oye, quiero que, pues para los elementos libros, me pongas una P delante, un párrafo, me pongas su cierre y en el medio, ¿qué es lo que quiero sacar? El valor del elemento autor. El valor del elemento autor, que en este caso va a ser Milan Kundera. Y aquí lo que quiero es el valor del elemento título, que va a ser el nombre de aquí. Con lo cual, aparentemente lo que me va a pintar esto es para cada elemento libro que yo tengo en mi XML, quiero que me pongas una P delante de párrafo y me pintes el valor que hay, primero para el autor, aquí, me cierras esa P, me vuelves a abrir otro párrafo y después me pintas el valor que hay para el elemento título. Vamos a ver qué es lo que hace esto. Transformo y fíjense, eso es lo que me está mostrando, que es lo que les estaba explicando. Aquí el detalle importante que tenemos que tener en cuenta es, o sea, yo puedo poner entonces etiquetas de este tipo delante y detrás, pues puedo perfectamente hacerlo.
Puedo perfectamente hacerlo porque precisamente lo que quiero hacer es una transformación de lo que hay en un documento XML, lo quiero formatear a un documento HTML. Y podría poner esto también. Y fíjense, ¿qué me ha pintado? Justo después del autor, me ha pintado mi etiqueta, esta cadena que he puesto aquí. A ver, un poquito mejor para que se vea todo, perdón, disculpe los anuncios, pero... ¿Vale? O sea que yo puedo poner también tanto etiquetas HTML como puedo poner textos alfanuméricos acompañados dentro del XSL. Con lo cual, en el fondo, puedo construir documentos HTML. ¿Vale? Eso es un poco la idea general de para qué nos sirve esta tecnología. Pero bueno, volvemos de nuevo a los apuntes, porque esto va a ser un poquito larguito hoy. ¿Vale? Bueno, la introducción, los documentos XML son documentos de texto. Nosotros hacíamos hojas de estilo en su momento con HTML para darle formato, para darle una apariencia determinada, y los XSL también son hojas de estilo que me permiten darle una apariencia determinada. Nosotros tenemos aquí un conjunto de tecnologías, XSLT, que es transformación de XSL, XSLFO, que bueno, que no deja de ser una librería para generar documentos PDF, XPath, que es un lenguaje declarativo en el cual, ahora veremos algunos ejemplos también, que para qué me sirve XPath. XPath lo que me sirve es para extraer la información de los nodos XML. Con lo cual, lo que yo voy a poner dentro del XSL tiene también sintaxis XPath, precisamente para poder acceder a ciertos nodos y a ciertos valores del XML. Bueno, ¿qué transformaciones se pueden hacer? Puedo generar un documento XML, un HTML como decía, un documento de texto, un CSV, un PDF, un XLS, un formato Excel, bueno, variedad de formatos. Seguimos. El ejemplo que yo le acabo de poner aquí en esta web de Freeformatter, ¿vale? Lo que yo hago es, pues, simular un poco el comportamiento que podríamos tener con una aplicación como el XML Copy Editor, en el cual yo tengo en un lado el XML, en otro lado el XSL, en otro fichero separado. Yo tengo que referenciar del XML al XSL, ¿vale? Es importante, al igual que lo hacía con las hojas de estilos, al igual que lo hacía con los DTD y que lo hacía con los XSD. Yo tengo que decirle cuál es la hoja de estilos que voy a aplicarle a ese fichero XML. En este caso, como les decía, no, porque el CNAVEG, este intérprete, este parseador online, pues ya sabe que el XSL asociado a este XML está aquí, no hay otra, ¿vale? Pero si por ejemplo utilizara el XML, esta opción de hacerlo por ficheros, pues tendría que referenciarlo. Más cositas. Bueno, ¿qué cosas son qué instrucciones son las que voy a poder poner yo dentro del XSL? Pues cosas como las que vamos a ver un poco aquí. Atributo. Un choose. Cuando digo un XSL atributo, lo que estoy diciendo es que añado un atributo a un elemento en el árbol de resultados. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Pues lo que estoy diciendo es que quiero que me recoja un atributo que está en el XML y que me lo ponga de alguna manera en el fichero ese de salida o en el formato de salida. Choose. Bueno, un choose es un case, me imagino que ya estarán un poco con programación y le sonará, ¿vale? Me puede interesar en un momento del XSL, pues decir, oye, si la información que hay en el XML es esta, pues quiero que la salida, lo que interpretes en el XSL sea esto, sino que sea esto otro, y si no que sea esto otro. Un case en el cual en función de algo, de un predicado, pues quiero que me ejecute una serie de instrucciones en XSL. Por ejemplo, yo tengo una tabla en HTML, quiero construir una tabla y puede ser que haya algún dato que no haya en una columna, en una celda. Oye, pues si no hay datos en esa celda, entonces no me pintes nada. Si hay datos, me los pintas. Esto le sonará también un poco por el if, ¿vale? Lo que estoy diciendo es, oye, quiero saber si en función de lo que de un resultado booleano, de un predicado, de si esto es cierto o falso, pues me ejecuta una serie de instrucciones en XSL. Y si no, me entras por un else. O bien lo que me puede interesar es hacer un for. ¿Vale? Quiero repetir una serie de instrucciones dentro del XSL hasta que pase algo.
hasta que ocurra alguna condición de parada. Entonces, estas son instrucciones que vamos a poder poner en XSL. Fíjense que vimos el value of, ¿vale? Cuando estoy hablando de eso, estoy hablando de este tipo de cosas, ¿vale? El value of, lo que estoy diciendo aquí, ¿qué es? Vamos a interpretarlo en base a lo que dicen los apuntes. Dice, calcula el valor de una expresión XPath, ahora veremos lo que es XPath dada, y lo inserta en el árbol de resultados del documento. O sea, lo que estoy diciendo es, lo que quiero es que me valores lo que pone en esta sentencia XPath, que es autor. Lo que estoy diciendo es, dame realmente el contenido que hay dentro del nodo autor, y lo que quiero es el valor de ese nodo autor. ¿Vale? Entonces, cuando nos encontramos aquí, todas estas instrucciones se refieren a instrucciones que yo puedo poner dentro de mi XSL en función de lo que quiera hacer. No voy a meterlas todas, o sea, no voy a hablar de todas, pero porque veremos algún ejemplito, pero sí es importante. Esta también es interesante. ¿Qué tipo de salida es la que yo quiero? Si quiero una salida en HTML o quiero una salida en fichero de texto o en otro formato. Puedo importar también una hoja de estilo que esté en otra ubicación. Puedo intentar hacer ordenaciones. Yo lo que quiero a lo mejor es que una tabla, el resultado de salida, por ejemplo, de una tabla en HTML, pues quiero que me aparezca ordenada por una columna determinada, ¿vale? Con lo cual, estos son elementos que yo voy a poner dentro de la hoja de estilo XSL en función de lo que tenga que hacer. Pero claro, aquí vimos una cosita que decía XPath. Dice, calcula el valor de una expresión XPath. Vale, ¿qué significa eso de XPath? Como decía, XPath es un lenguaje declarativo. Es un lenguaje que me sirve para recorrer la estructura del XML y sacar información del XML. Cuando digo información, ¿qué me refiero? Me puede interesar sacar los datos que hay entre los elementos, entre las etiquetas XML, me puede interesar sacar los valores que hay, los atributos, me puede interesar sacar incluso hasta las propias etiquetas con sus valores dentro. O sea, es un lenguaje que me permite recorrer y extraer la información del XML. Y por eso se utiliza en el XSL. Porque yo recorriendo ese XML saco esos valores y después a través de las instrucciones XSL quiero pintarlos en un formato de salida determinado. Bueno, pues vamos a ver un poquito de XPath. Y me voy a venir de nuevo a esta web de Freeformatter, ¿vale? Fíjense que aquí hay una cosita que se llama XPath Tester, un testeador o un validador, no validador exactamente. Bueno, llamémosle testeador. No voy a tampoco a darle demasiada vuelta. Yo lo que tengo es un XML y le voy a aplicar una expresión XPath para extraer esa información, ¿vale? Un segundito. Bueno, pues vamos a darle una vueltita entonces a ver qué cosas puedo hacer yo aquí. Mi XML es el mismo de antes y lo que voy a poner aquí, por ejemplo, es esta expresión: barra biblioteca, barra libro, barra autor. Aquellos que conozcan Linux, pues les sonará un poco porque... sí, Linux. Pues les sonará un poco porque parece como que es una estructura de carpetas, ¿no? O sea, parece que estoy accediendo al nodo, a la carpeta biblioteca, debajo de la carpeta biblioteca a la carpeta libro y debajo de la carpeta autor. Pues no van mal encaminado. Esa es un poco, me puede servir un poco para interpretar lo que es XPath. Yo lo que estoy haciendo aquí es el nodo biblioteca, debajo del nodo biblioteca al nodo libro, que es este, y debajo del nodo libro dame el nodo autor, que es este de aquí, ¿vale? Y cuando le dé aquí, lo que me va a dar son, pues, bueno, fuera publicidad, pues son efectivamente los nodos autores, ¿vale? De cada uno de los XML. Fíjense que Mario Vargas Llosa aparece 2 veces y Milan Kundera aparece una vez, ¿vale? Pues eso es lo que he extraído. Estos datos es lo que he extraído de aquí. Fíjense que con toda la información, tanto la etiqueta de apertura y cierre como aquellos que tengan atributos, en este caso fecha de nacimiento. Yo le puedo aplicar expresiones XPath para extraer la información. Ya veremos cómo puedo extraer solo a lo mejor los valores, no quiero las etiquetas, ¿vale? Pero esa es la idea. XPath me sirve como lenguaje de consultas para extraer la información de XML. Vale, pues bueno, entonces si evalúo esta expresión, pues lo mismo. Matrículas alumno nombre, ¿qué me va a dar? Pues me va a dar matrículas alumno nombre, pues me va a dar en este caso Pedro. ¿Por qué? Pues porque solo hay un nodo alumno. Si hubiera más nodos alumnos, me sacaría, y dentro de nodos alumnos, el nodo nombre, me sacaría cada uno de los valores que hay dentro de esos elementos.
Bueno, no me voy a meter demasiado aquí en este tema de nodos raíz, nodos elementos, nodos textos, nodos atributos. Esto, en el fondo, bueno, viene un poco de XML, pero es lo que ya sabemos. No voy a decir si, oye, un nodo de raíz, ¿cómo se diferencia de un nodo de atributos? Pues claramente, cuando estamos hablando de nodo raíz, estamos hablando de el nodo padre de todo. Cuando estamos hablando de un atributo, ¿de qué estamos hablando? De los atributos que tengo dentro del elemento. Cuando hablamos de texto, estamos hablando de los valores. Y los elementos, pues, son las diferentes etiquetas, ¿vale? Es importante saber un poco la estructura, porque si no sabemos muy bien cuál es la estructura que tiene el XML, pues no voy a saber muy bien qué expresión XPath es la que tengo que utilizar. Entonces sí es importante, pues, entender que el nodo alumno es un nodo hijo del nodo matrícula, que el nombre es hijo de alumno, apellido igual, apellido 2 igual, DNI igual, que nombre, apellido 1, apellido 2 y DNI son nodos hermanos porque heredan o descienden del mismo padre. Entonces sí tengo que tener muy claro cómo es la estructura, cómo debe ser la estructura, porque si no, no sería capaz de poner una instrucción de manera adecuada en XPath. Bueno, no me voy a meter mucho en esta parte de aquí, porque antes quiero ver alguna cosita más, pero sí cómo puedo yo construir expresiones en XPath o cómo es la sintaxis para extraer la información. A esto es lo que se refiere. Si yo lo que quiero es obtener el atributo, un atributo, pues voy a tener que utilizar el arroba, ¿vale? Si yo lo que quiero es, pues, obtener todos los elementos, pues el asterisco. Si quiero hacer separaciones, pues los dos puntos dobles, comas. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Puedo utilizar también operadores de comparación, ¿vale? Si recuerdan, antes había una expresión ahí en XSL que era el if. Oye, pues el if, ¿cómo se comporta? El if es, si lo que tengo dentro del if, en el test del if, en la condición es cierto, se ejecuta lo que hay dentro del if. Si eso es falso, entonces no se ejecuta lo que hay dentro del if. Con lo cual, de alguna manera, yo tengo que establecer algún tipo de comparaciones entre elementos también, ¿vale? O incluso hacer concatenaciones del tipo, si esto y esto es cierto, entonces me puedes entrar en el if. También tengo estos operadores de barra, doble barra, barra vertical, más, menos, que bueno, que lo iremos viendo y sobre todo en este ejercicio pues lo verán como ejemplo. También puedo crearme variables dentro del XSL. Recuerden, una variable es un espacio de almacenamiento en el cual yo puedo utilizar esa variable a lo largo, en este caso, de todo el XSL. Y también puedo utilizar funciones, ¿vale? O también puedo utilizar funciones de este tipo. Saber quién es el hijo, cuáles son los descendientes, cuál es el padre, etcétera, 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 ¿vale? Entonces lo que me está diciendo es, todo esto es lo que yo puedo utilizar para construir expresiones XPath. Si se fijaban antes, nosotros teníamos, este ejemplito de aquí, era, no, aquí, perdón, barra, ¿vale? Pues efectivamente la barra la tengo aquí como un elemento, como un operador que yo puedo utilizar dentro de mi expresión XPath. Aquí también le lleva a W3 School, algunos ejemplitos que están muy bien por ahí. Yo les pondré alguna web también que me parece interesante, con ejemplos en español de XPath, incluso está un pequeño tutorial, bastante muy bien explicado, por cierto, ¿vale? Esto es otro tema, pero bueno, ya si el año que viene sigo con este tema, yo creo que estos apuntes hay que darles una vuelta, sinceramente, porque no es que estén mal, pero creo que se pueden simplificar bastante y sería muy útil para no tener precisamente que hacer este tipo de vídeos, porque bueno, si tienes unos apuntes y apenas tienes que hacer un vídeo para aplicar los apuntes, pues bueno, pero bueno, esto es otro tema. Seguimos. Importante, también en XPath, ¿vale? Seguimos aquí en el apartado 4.3, dentro de XPath. Nodo actual es aquel en el que se encuentra el procesador, nodos contexto, formada por subexpresiones que se van a ir evaluando sucesivamente y el tamaño, el número de nodos que se están evaluando. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? En el fondo, cuando yo tengo una estructura o una expresión XPath, pues yo tengo que saber dónde estoy. O sea, si yo estoy aquí, yo puedo poner esta expresión para decir, muy bien, de biblioteca, recórreme al libro y llévame a autor, ¿vale? Pero si estoy aquí dentro, ya esta expresión no es válida.
porque dentro de título no tengo biblioteca, tengo libro y tengo autor. O sea, en este caso la expresión que estoy contemplando siempre parte del nodo raíz, de dónde me encuentro. ¿Y por qué digo esto? Pues porque cuando estemos dentro de bucles, haciendo for each y cositas así, pues tengo que saber dónde me encuentro para saber cuál es la expresión XPath correcta. O sea que saber muy bien el nodo actual y los nodos contexto. Rutas de localización. Bueno, lo mismo. Fíjense, la barra diagonal. Se trata de una ruta absoluta, porque siempre significa lo mismo independiente de la posición del procesador. En este caso, yo estoy utilizando barra biblioteca, barra libro, barra autor. O sea, me da igual dónde se encuentre en este caso el procesador, porque siempre me va a coger esta ruta absoluta. Por eso decía antes un poco lo de Linux y las estructuras de carpetas, incluso en Windows también. Sí. Se parece un poco a eso, ¿no? Entonces he estado utilizando rutas absolutas. Me da igual dónde se encuentre el procesador, que la expresión XPath siempre va a valorar biblioteca, libro, autor, para cada uno de los nodos que hay dentro. Bueno, esto le echan una lectura, es importante, hagan también este ejercicio de evaluación. ¿Cómo puedo utilizar los atributos? Les decía, pues, el símbolo arroba. Los espacios de nombre no se tratan realmente. Y después, ¿cómo recorro elementos? Pues bueno, veremos ahora algunas cositas con XPath. Como les decía, XPath nos da funciones. Tenemos alguna serie de funciones. Yo me puede interesar, por ejemplo, saber el número de nodos a través de la función count. Oye, ¿cuántos nodos hay que cumplan esta condición? Pues me devuelve el resultado. Puedo utilizar concatenaciones. O sea, quiero que me concatene este resultado con esta carácter alfanumérico. ¿Vale? Vamos a hacer algún ejercicio más quizás en XPath para ir viendo alguna cosita. Pues por ejemplo, sobre el mismo ejemplo que estamos trabajando, estamos en el tester de XPath, pues lo que quiero ahora es, vamos a suponer que lo que quiero es el nodo autor. ¿Vale? Claro, efectivamente, como lo tenía ahora, yo estoy poniendo una ruta absoluta, o sea, me da igual dónde se encuentre el procesador, porque empiezo por biblioteca siempre, después libro y autor. Ahora, ¿qué pasa si hago esto? Autor. ¿Esto me va a dar resultado? Pues ya le digo que no. ¿Vale? No match, no hay resultado. ¿Por qué? Pues porque estoy utilizando la barra como una referencia absoluta, pero no es la estructura adecuada. Por eso les decía antes que es importante saber un poco la estructura del XML. ¿Vale? Esto no me devuelve nada. ¿Por qué? Pues porque autor no es hijo del nodo raíz. ¿De acuerdo? Tampoco me va a devolver nada esto. Biblioteca barra autor. ¿Por qué? Pues porque autor no es hijo de la no biblioteca. Autor es hijo de libros, no de biblioteca. Con lo cual, cuando él interprete esta expresión, me va a decir no match, no hay resultados para lo que usted está buscando. Pero sí puede haber resultados para cosas como esta. Libro barra autor. Y fíjense que en autor teníamos, si no me equivoco, a ver, efectivamente en autor tenemos un atributo. Oye, pues ¿cómo referencio yo ese atributo? Pues nos decía en los apuntes que a través del arroba. ¿Cómo se llama el atributo? Fecha de nacimiento. ¿Qué es lo que estoy obteniendo aquí? Pues los atributos fechas de nacimiento correspondientes al elemento autor, que es hijo del libro y que a su vez es hijo de biblioteca. Esto sí es una expresión XPath correcta. Y efectivamente me da resultado. ¿Vale? ¿Qué más cositas podemos hacer aquí con XPath? Bueno, antes también había una cosa que era la doble barra. ¿Qué es esto de la doble barra en XPath? Expresiones aquí. Bueno, pues la doble barra lo que es acceder al nodo directamente sin poner su ruta absoluta. Tenía aquí el XML y lo he perdido. Bueno, lo copio de aquí. Que me vale igual. Vale. ¿Qué es lo que estoy diciendo con la doble barra? Con la doble barra estoy diciendo, no estoy poniéndote la ruta absoluta, te estoy poniendo ya el nodo al que quiero acceder directamente con independencia del nivel en el que se encuentre. Entonces con esto doble barra estoy diciendo, oye, dame todos los nodos autor.
Me da igual si es hijo de libro, hijo de biblioteca, si hay 20 niveles más en el medio, está accediendo directamente al nodo. Y esto, pues, efectivamente me devuelve los nodos autor, como teníamos antes. Ahí va la publicidad. ¿Vale? Con lo cual la barra me sirve para referenciar con una ruta absoluta y la doble barra me sirve para acceder directamente a un nodo. Estamos por aquí, vamos a seguir un poquito más, esto ya lo hablamos. Funciones, como les decía, por supuesto también puedo hacer cosas de este tipo. Si quiero que me dé todos los atributos, como se pone el atributo, arroba, sin tener que referenciar a qué elemento pertenece, pues lo mismo, la doble barra, pero en este caso el atributo año. Ups. Este de aquí. ¿Vale? Y aquí me vuelve a dar año, año y año. ¿De acuerdo? Es posible que en función del testeador o del procesador XSL que utilicen, pues te aparezcan este tipo de cosas delante. Realmente el resultado de la evaluación XPath es este de aquí. ¿Vale? Pero en algunos casos me aparece un poquito de información delante. Bueno, pues para esto me sirve XPath. Para extraer información de un XML. ¿Y cómo casa esto con el XSL? Pues, por lo que decía antes, yo cuando vaya a hacer ciertas cosas en XSL, la manera de decirle, oye, dame el dato que voy a pintar en HTML es a través de expresión XPath o expresiones XPath. Por supuesto tenemos el tema de los predicados, ¿vale? ¿Qué son predicados? Una expresión booleana que me va a devolver, o cierto o falso, en función de el test que le haga esa expresión, de si esa expresión es cierta o no es cierta. Por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo en este caso, ¿qué es? Pues lo que estoy diciendo es, oye, yo tengo el nodo receta, dentro del receta el nodo ingredientes, dentro de ingredientes, y aquellos atributos cuyo código sea igual a 1, dame el nombre. Esto es un predicado, ¿vale? Solo me va a retornar los elementos nombres, los valores nombres que cumplan con que el atributo código sea igual a 1 y ese atributo código pertenece al elemento ingrediente, ¿vale? Tengo funciones de text, por ejemplo, el text ya no me devuelve los elementos, sino solo me devuelve el valor del nodo, ¿vale? O node, que me devuelve todo de dos tipos, comentario, un nodo tipo comentario, etcétera, etcétera. ¿Vale? Este es un buen ejercicio, ¿vale? Para probar, para trabajar y para hacer pruebas de expresiones XPath, ¿de acuerdo? Pues lo que pueden hacer es copiarse este XML, se lo traen a Free Formatter y aquí van poniendo la expresión XPath que le va solicitando en cada uno de los ejemplos que les pide aquí. ¿De acuerdo? Más cositas. Bueno, acceder a datos de otro documento XML. Bueno, me puede interesar que esos documentos XML se encuentren en una ubicación en la nube, entre comillas, una URI, ¿vale? Con lo cual tendré que referenciarlo a través de la función document. No tiene mucha más ciencia. El template, vale. Los templates son plantillas que en el fondo me sirven para poder aplicar varias veces dentro de un mismo documento XSL un conjunto de instrucciones, ¿de acuerdo? Entonces, pues permite controlar formato de salida que se aplica a ciertos datos de entrada. Tiene un atributo denominado match que selecciona los nodos del árbol de entrada. Vale, muy bien, pues aquí fíjense que tengo XSL template match y ¿qué nodos estoy seleccionando? Los nodos identificadores que son hijos del nodo propietario. ¿De acuerdo? Esta es la definición de la plantilla y después ¿dónde la utilizo? Donde le pongo el apply templates. ¿De acuerdo? Echen un vistazo a este ejercicio que es interesante también. Lo mismo, pueden utilizar el XML Copy Editor o bien el Free Formatter. Voy a ver si durante los próximos días, en función de cómo esté de tiempo, que tengo bastante jaleo, pues también hago una pequeña explicación, al igual que hice con XSD de XML Copy Editor, de cómo utilizarlo con transformaciones XSL. Un ejercicio resuelto, muy interesante también, para ver qué tipo de expresiones son las que pongo yo dentro del XSL. Fíjense que defino la hoja de estilo. Los XSL no dejan de ser hojas de estilos también, ¿vale?
Y estas son un poco las instrucciones que voy poniendo dentro de la hoja de estilo. Obviamente es un documento XML que se abre y se cierra cada uno de sus elementos. Cuidadito con eso. Vale. Procesadores. Bueno. Procesadores son lo que estaba viendo. Esto es un procesador XSL. ¿Vale? Hay diferentes tipos de procesadores, de escritorio, online, algunos hechos por Microsoft, porque esto es una tecnología que viene también un poquito de Microsoft. Bueno, algunos en línea de comandos incluso, algún enlace que sí me interesa sobre procesadores XSL de escritorio, ¿vale? Depuradores. ¿Qué significa un poco esto de depuradores? Pues en el fondo lo que estás haciendo es analizando paso a paso qué es lo que está haciendo esa transformación. Es muy común que cometamos errores a la hora de hacer el XSL y que no esté haciendo el comportamiento correcto. Si estamos en un for each, a lo mejor me está haciendo recorriéndome varias veces un nodo que no es el que yo quiero recorrer. Vale, pues ¿cómo voy depurando, cómo voy monitorizando yo para saber en qué momento se está ejecutando? Pues lo que llaman aquí los depuradores. Y aquí hay un pequeño vídeo en el que se explica un poquito una de esas herramientas que se llama Oxygen XML Editor, que yo la he visto estos últimos días, pero bueno, me sirve un poco para ir viendo exactamente qué es lo que está haciendo, cuál es el contenido de ciertas variables, si la expresión XPath que estoy poniendo se está interpretando correctamente, etcétera, etcétera. Y bueno, los estándares de XML, XSLT, y esta es la web que yo les decía de MSLibre, que tiene muchos ejemplos interesantes, ¿vale? E incluso el ejemplo que he trabajado es este de aquí, ¿vale? De cómo trabajar con XPath, ¿vale? Bueno, creo que aquí está esta explicación así un poquito resumida. Voy a intentar durante esta semana, no lo prometo porque tengo, insisto, tengo algunas cositas más que priorizar, pero a lo mejor puede ser que ponga algún ejemplito un poquito más detallado de cómo es un XPath, cómo hacer una expresión XPath, perdón, cómo construir un XSL un poquito más complejo aplicándole una transformación. Pero aquí en este tutorial está bastante bien. El tutorial que aparece aquí y todos los apuntes que aparecen aquí me parece que son mucho más claros que los que tenemos en la web, por lo menos en el sentido de entender un poco cómo funciona esta tecnología. Vale, pues vamos a dejarlo aquí. Entonces, ¿vale? Tenemos la tarea abierta, le voy a poner, insisto, durante la semana algún vídeo más, pero voy a priorizar por seguir corrigiendo las tareas. Pero bueno, creo que con esta explicación y con los apuntes ya tenemos un poquito para ir avanzando y para empezar a hacer un poco los ejercicios y las tareas que tenemos del tema, ¿de acuerdo? Pues nada, ya saben, seguimos en el foro, seguimos con los correos a las dudas que tengan. Prefiero que prioricen el foro mejor porque así, insisto, las dudas las pueden resolver entre ustedes mismos si yo no lleva tiempo, o incluso las dudas ya quedan ahí registradas para todo el mundo, ¿de acuerdo? Muy bien, adiós.